Muy buenas noches para todos los que siguen la página de la CPMB. Saludos cordiales de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni. En la reunión de hoy, sacando conclusiones de nuestro pliego petitorio de necesidades, justamente la Central de Pueblos Étnicos Mojeños y la base, hemos determinado concluir nuestra petición de demanda, y justamente ha sido una reunión muy fructífera con los territorios que están aquí presentes, participando a la cabeza de su presidente y presidenta que están aquí, tanto el TIMI, el TIM, el territorio Movima, el TIMNIS, Villaselva y los demás territorios que están en sí, ¿no? Justamente en esta reunión se han sacado conclusiones positivas que van a ser dadas a conocer para que todos los que siguen la página y a nivel nacional, departamental, conozcan la demanda que es de nuestra regional y los territorios que son afines a de la CPMB. Hoy en la reunión de emergencia de nuestra regional, la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, CPMB, y sus organizaciones afiliadas, damos a conocer nuestra exposición de motivos por qué nos movilizamos y nuestras demandas. ¿Por qué nos movilizamos? 1. La ley 1720 y el ataque a la pequeña propiedad indígena campesina. En los últimos meses, el gobierno nacional y sectores del legislativo han impulsado una serie de normas que, bajo el discurso de modernización y la seguridad jurídica, buscan desmantelar las conquistas históricas de los pueblos indígenas originarios campesinos. Lo más visible de estas normas es la ley 1720, que autoriza la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad. Esta ley, aprobada sin ninguna consulta en las organizaciones de base, viola abiertamente la Constitución Política del Estado. La pequeña propiedad está definida en el artículo 394 como patrimonio familiar, inembargable, indivisible y no sujeto a impuestos agrarios. Al permitir su conversión en mediana propiedad, la ley la transforma en un bien que puede ser hipotecado, embargado y vendido. La protección constitucional que resguarda a las familias campesinas e indígenas durante décadas se desmoronan con un simple trámite voluntario de 10 días. Peor aún, la verificación de la función económica social se posterga por 10 años, creando un vacío de control que facilita el acaparamiento y la especulación. No se trata de una ley técnica, es la antesala para liberar la tierra campesina a favor del agronegocio y abrir un camino hacia la individualización de nuestros territorios colectivos. 2. La amenaza de individualización de las tierras comunitarias de origen. La preocupación más profunda que tenemos las organizaciones indígenas es que la ley 1720 es apenas el primer eslabón de un proceso más amplio. Existe ya un debate por parte de asambleístas y el gobierno que busca individualizar las tierras comunitarias de origen, fragmentando nuestros territorios colectivos en parcelas privadas. Una vez que esas parcelas sean tituladas como pequeñas propiedades, la ley 1720 permitirá convertirlas en medianas propiedades hipotecables y vendibles. El resultado final será la destrucción de la propiedad comunitaria, la base de nuestra identidad, nuestra gobernanza territorial y nuestra pervivencia como pueblos. Este mecanismo escalonado ha sido denunciado por las organizaciones de base en todo el país, especialmente en los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz, donde ya se reportan precisiones de empresarios sobre comunidades para que acepten procesos de regularización que esconden el despojo. Las tierras comunitarias de origen son inalienables, indivisibles, inembargables e imprescriptibles por mandato constitucional. Cualquier intento de individualización es, por tanto, un acto ilegítimo que debe ser rechazado de plano. 3. El paquete de leyes que profundiza el modelo extractivista y mercantiliza la vida. La ley 1720 no es un hecho aislado, forma parte de una ofensiva legislativa sistemática que incluye al menos otras 5 normas igualmente lesivas. Está el proyecto de ley antibloqueo, que criminaliza la protesta social y vulnera los derechos constitucionales a la reunión y la manifestación pública, derechos que los pueblos indígenas y campesinos han ejercido históricamente para ser escuchados cuando las puertas institucionales se cierran. La autorización estatal al evento HB 40 y a procedimientos abreviados para la liberación de transgénicos que atentan con nuestra soberanía alimentaria, nuestra biodiversidad y los usos y costumbres que han resistido más de 500 años de colonialismo.
Está el proyecto de ley de mercados de carbono 060/2025, que pretende mercantilizar nuestros bosques y territorios mediante la venta de bonos de carbono, permitiendo que empresas contaminantes compren el derecho a seguir contaminando mientras nosotros asumimos las restricciones y los costos ambientales. Está el paquete de leyes incendiarias que ya está vigente y que ha facilitado la deforestación y los incendios forestales en los últimos años. Han afectado a más de 10 millones de hectáreas de bosques y territorios indígenas. Y está la ley 386, llamada de legitimación de ganancias ilícitas, que se ha convertido en una herramienta de persecución política contra dirigentes y defensores de la tierra. Todas estas normas comparten dos características: que han sido elaboradas sin consulta previa a los pueblos indígenas y responden a los intereses del agronegocio, el capital financiero y las empresas transnacionales. 4. La crisis ambiental, la deuda territorial y el futuro de nuestras generaciones. Mientras el gobierno avanza en la aprobación de estas leyes, la deuda histórica con los pueblos indígenas sigue sin saldarse. 34 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución esperan aún la titulación efectiva de sus territorios conforme a los estudios de necesidades espaciales que determinaron la cantidad de tierra necesaria para su supervivencia. La ausencia de titulación deja a nuestras comunidades en una situación de vulnerabilidad frente al avance de la frontera agrícola y los proyectos extractivistas. Al mismo tiempo, la crisis ambiental y climática golpea con fuerza a nuestros territorios. Sequías prolongadas, incendios forestales cada vez más intensos y recurrentes, contaminación de fuentes de agua por minería y monocultivo. Esta crisis no la hemos provocado nosotros, los pueblos indígenas. Hemos sido guardianes de los bosques y el agua durante el siglo. Sin embargo, somos los primeros en sufrir sus consecuencias. Y ahora, con las leyes como la de mercados de carbono, se pretende que además seamos nosotros quienes paguemos la factura, convirtiendo nuestros bosques en mercancía para que otros sigan contaminando. La lucha por la tierra y el territorio es también una lucha por el futuro de nuestros hijos y nietos, por el derecho a decidir qué modelo de vida queremos heredar. 5. La necesidad de unidad y articulación nacional. Frente a esta ofensiva múltiple, las organizaciones indígenas y campesinas tenemos la obligación histórica de articularnos y de construir una plataforma común de lucha. No podemos enfrentar la ley 1720 en un rincón, la individualización del TCO en otro, los transgénicos en otro y los mercados de carbono en otro. El enemigo es el mismo, un modelo de desarrollo extractivista, concentrador de la tierra y excluyente que trata a la tierra como mercancía, los territorios como frontera de expansión del capital y nuestros pueblos como obstáculos a remover. Por eso, esta movilización no es solo contra una ley, es contra todo un paquete normativo que, de concentrarse, significaría el retroceso más grave en materia de derechos territoriales desde la reforma agraria de 1953. Es por eso que hemos construido esta plataforma de demandas articuladas que abarca desde la abrogación de la ley 1720 hasta la titulación de nuestros territorios pendientes, desde el archivo de la ley antibloqueo hasta la revisión de los contratos de carbono. Y es por eso que otorgamos un plazo de 7 días al gobierno para que dé una respuesta clara y favorable. 2. De nuestras demandas. Por la defensa de tierra, el territorio y los derechos colectivos. Primero, exigimos la abrogación inmediata de la ley 1720 por ser contraria a la Constitución Política del Estado, por no haber sido consultada con los pueblos indígenas y campesinos y por representar una amenaza directa a la integridad y sostenibilidad de nuestros territorios y a la pequeña propiedad como patrimonio familiar inembargable. Segunda, rechazamos cualquier proyecto de ley o acción gubernamental que quiera impulsar la individualización de tierras comunitarias de origen, así como el reconocimiento expreso por parte del Estado de que las TCO son inalienables, indivisibles, inalbergables y imprescriptibles, tal como establece la Constitución. Tercera, exigimos la desestimación inmediata del proyecto de ley 060/2025 de mercados de carbono por pretender mercantilizar nuestros bosques y territorios mediante la venta de bonos de carbono sin consulta previa y por beneficiar a empresas contaminantes en detrimento de comunidades que habitan y cuidan los bosques. Cuarta,
Exigimos que desestime la iniciativa del proyecto de ley antibloqueos y demandamos que en su lugar se fortalezcan mecanismos de diálogo, mediación intercultural y prevención de conflictos con participación efectiva de las organizaciones sociales. Quinta, exigimos la derogación del paquete de leyes incendiarias que habilitan la deforestación, los incendios forestales y la expansión de la frontera agrícola y que han causado daños irreparables a nuestros territorios y a la salud del pueblo boliviano. Sexta, exigimos la revocación de la autorización estatal al evento HB 40 y a todo procedimiento abreviado para la liberación de transgénicos por atentar contra nuestra soberanía alimentaria, nuestra biodiversidad y los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Séptima, exigimos la titulación colectiva efectiva de todos los territorios indígenas que están en proceso y pendientes en función a la demanda histórica y los estudios de necesidades espaciales que determinaron la cantidad de tierra necesaria para la pervivencia de los pueblos indígenas. Octava, exigimos la consulta previa, libre, informada y vinculante para toda medida legislativa, administrativa o de infraestructura que afecte a los pueblos indígenas conforme al artículo 30, parágrafo 2 y artículo 15 de la Constitución y al convenio 169 de la OIT. Novena, demandamos la aprobación de leyes que favorezcan a los pueblos indígenas y que han sido postergadas, como la ley de la Amazonía Bruno Racua y la ley de bosques y otros sistemas de vida, la ley del agua y la ley de gestión pública para las autonomías indígenas originarias. Décima, demandamos la revisión e intervención de todos los contratos de carbono firmados en territorios indígenas sin consulta previa, libre e informada, así como la suspensión de cualquier nuevo acuerdo de esta naturaleza. Undécima, demandamos el fortalecimiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, con recursos técnicos y humanos para que cumpla su función de control y verificación de la función económica social y no actúe como un mero tramitador al servicio de grandes intereses. Duodécima, demandamos una política nacional de soberanía alimentaria que priorice la producción campesina e indígena diversificada para el mercado interno y que frene la expansión del monocultivo, la deforestación y el modelo agroexportador dependiente. Decimotercera, exigimos el respeto al pluralismo jurídico y a las decisiones de la justicia indígena, incluyendo el derecho a emitir sentencias indígenas contra toda norma que atente contra nuestros territorios y derechos colectivos. Nuestra estrategia y plazo. Para la atención de este pliego de demanda, otorgamos al órgano ejecutivo y a la Asamblea Legislativa Plurinacional un plazo improrrogable de 7 días. En este periodo exigimos una respuesta oficial por escrito que se pronuncie favorablemente sobre cada uno de los puntos aquí planteados. Si transcurrido este plazo no se obtiene una respuesta favorable o si la respuesta es evasiva o insuficiente, las organizaciones aquí representadas nos declaramos en estado de movilización permanente. Asumiremos medidas de hecho como la marcha hacia la ciudad de La Paz para hacer respetar nuestros derechos constitucionales e internacionales. La lucha por la tierra y el territorio no es una lucha por un pedazo de suelo, es una lucha por nuestra identidad, por nuestra autonomía, por nuestra comida, por nuestra agua, por nuestros bosques y por el futuro de nuestros hijos e hijas. No vamos a permitir que la crisis económica del país se resuelva sobre nuestras espaldas, ni que el afán recaudatorio especulativo de unos pocos destruya lo que con tanto esfuerzo hemos construido durante generaciones. Por nuestra tierra, por nuestra constitución, por nuestros territorios, por la vida, nos movilizamos. Territorio libre de despojos financiados de mercados de carbono y de transgénicos. Pedimos abrogación inmediata de la ley 1720 ya. Bolivia nunca más sin los pueblos indígenas. Bien, como conocimiento, ¿no, hermanos? Esa es la conclusión que hemos dado como determinación, como la central de pueblos étnicos, ¿no? Entonces, hermanos, esto se ha firmado con los territorios aquí que están presentes y justamente se va a dar continuidad y se va a llegar donde se tiene que llegar. Se va a presentar esto al Ministerio de Presidencia para que sea su ejecución. Los territorios no se venden ni se negocian. Los territorios es nuestra casa grande. ¡Que viva la central del pueblo étnico Mojeño del Beni! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro territorio de la CPB! ¡Que viva! Eso sería. Muchas gracias.
Vaya.